Bien, vamos a continuar con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar con el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y vamos a mirar esta sección con el tema el justo juicio de Dios. ¿Cuándo será el juicio de Dios? ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios? ¿Quiénes pasarán por el juicio de Dios? Vamos a mirar ese contexto, vamos a mirar estos versículos y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El justo juicio de Dios. Para mirar esta sección, nuevamente debemos recordar la persecución que estaba teniendo la iglesia por parte de los judíos que no creían al Evangelio. Estos judíos inconversos que no creían a Cristo, que no creían en el Evangelio, fueron los que se convirtieron en los principales persecutores de la iglesia primitiva en todas las regiones. Estos no eran unas mansas palomas, eran hombres que en su maldad cometieron toda clase de maldad para perseguir a la iglesia del Señor. Y en el caso de esta iglesia de Tesalónica, hicieron lo siguiente. Vamos a mirar un poco el contexto en Hechos capítulo 17 y vamos a mirar el versículo 5 al 9, donde nos muestra el contexto de estos judíos que se convirtieron en los mayores opresores de la iglesia. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, eran celosos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Esta era la acusación, una acusación de rebeldía, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que los celos fue la causa de que estos judíos no creyentes se convirtieran en los opresores de la iglesia, señalando a la iglesia de rebeldes contra el imperio y las normas y leyes del imperio romano. Y esto obviamente tuvo sus implicaciones para la iglesia en ese momento. Así que estos judíos no eran ningunas mansas palomas. Podemos imaginarnos la continuación de este problema que se originó aquí durante muchos días, y para esta carta que el apóstol Pablo escribe, todavía estaban sufriendo persecución y probablemente con una intensidad más grande, probablemente con algunos problemas más grandes, y por esto Pablo quiere también escribirle a ellos y consolarlos también a través de esta sección y de estos versículos. La injusticia genera indignación, y la iglesia no estaba padeciendo sin razón, sin causa, sin objetivo. La iglesia sabía por qué estaba padeciendo persecución y tribulación. El versículo 5 dice:
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ellos sabían que estaban padeciendo por causa del reino de Dios, y también sabían que estaban sufriendo y padeciendo persecución para la gloria de Dios. El versículo 12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto lo tenían presente, pero no es de más recordar que habrá un juicio de Dios y que ese juicio es justo. Por eso dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que Pablo comienza a hablarle de ese juicio de Dios y de cierta manera para consolar también a la iglesia que estaban sufriendo persecución, que estaban sufriendo tribulación por parte de estos judíos no creyentes. Y Pablo les dice a ellos, es justo delante de Dios. Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Por qué debe haber un juicio? Porque la injusticia habla mal de quien establece la ley. Y en este caso, Dios es quien establece la ley y Dios es un juez justo. Así que el versículo 6 no es para que la iglesia se alegre por el castigo que recibirán los adversarios, sino para recordarles que Dios es fiel en cumplir su promesa en que vendrá a rescatarlos y que Dios también es justo. Así que vamos a comenzar a resolver la primera pregunta y es, ¿cuándo será el juicio? La palabra del Señor nunca habla de tiempo cronológico, de cuándo, es decir, en tiempo de fecha, día, mes, año, hora, de cuándo será el juicio de Dios, ni tampoco de cuándo vendrá el Señor. El versículo 7 nos dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que con esto empieza Pablo a aclarar lo que circulaba allí en la iglesia, una carta o un mensaje o una profecía que decía de que Jesús ya había venido y de que estaba ya en tiempo presente la venida de Cristo. Y eso de cierta manera podía interpretarse como que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo en vano, porque la promesa era que Dios los iba a librar del juicio. Y había un mensaje que cundía, era de que ya Cristo había venido. Así que probablemente algunos estuvieran interpretando, bueno, ustedes están sufriendo en vano. Y Pablo tiene que comenzar a aclarar de que el juicio de Dios será cuando Cristo se manifieste, y esto habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será el juicio de Dios? En la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios? El versículo 8 y 9 dice: el Señor se manifestará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que el propósito del juicio es dar descanso a los fieles, como dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, cuando el Señor se manifieste, Dios les dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y a la vez, ese mismo acontecimiento de juicio traerá retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas vemos aquí. La retribución será para los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Esa palabra conocer significa conocer perfectamente. Y si vamos al contexto, eran y se refería a aquellos judíos. Los judíos tenían mucha noción de Dios, conocían la ley de Moisés, conocían la ley de Dios. Pero cuando escucharon el Evangelio que habla sobre la manifestación del Mesías, del Salvador en Cristo Jesús,
Ellos no quisieron conocer plenamente a Dios por medio de ese mensaje. Rechazaron fuertemente ese mensaje al punto de perseguir la iglesia. Y además dice que la retribución será para los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra obedecen significa escuchar, dar oído. Y esto es una de las cosas que ellos no quisieron hacer. No quisieron dar oído al mensaje que estaban predicando los apóstoles, sino que inmediatamente comenzaron a rechazar. Y esto es una de las claras señales de un hijo de Dios y de uno que no es hijo de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios escucha. O como también cuando dijo Cristo, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero estos judíos no creyentes no oían la voz del pastor, no oían la voz de los predicadores, la voz de los apóstoles y rechazaban a Cristo. Como dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estos judíos no creyentes no oían, no dieron oído al mensaje de salvación. Algo particular que vemos en la manifestación de Cristo es lo que dice el versículo 8 al principio, cuando dice en llama de fuego. Esta frase la encontramos en otros textos de contexto escatológico, como en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 1, versículo 14, y el capítulo 2, versículo 18, encontramos esta misma expresión llama de fuego. Y vamos a hacer lectura de la palabra. Apocalipsis 1:14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. El fuego en la Biblia, en su mayoría de textos, tienen que ver con el juicio de Dios. Como podemos ver también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, desde el versículo 7 al 12. Y allí podemos mirar un texto que también ha sido sacado de contexto y mal interpretado, y es acerca del bautismo de fuego. Vamos a hacer lectura en Mateo 3, versículo 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, está hablando de Juan el Bautista, le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Este contexto no está haciendo referencia a Pentecostés, sino a un juicio, a un bautismo de fuego, del juicio de Dios, por rechazar su voluntad y por rechazar su palabra. Fue el mensaje que le estaba dando Juan el Bautista a los fariseos que estaban acudiendo al bautismo de Juan. Al no evidenciar frutos de arrepentimiento, Juan le lanza este mensaje
a ellos de un juicio de Dios sobre ellos por no tener un verdadero arrepentimiento, y les señala también ese juicio donde el Señor los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y esto hace referencia a lo que dice el versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que no hace referencia a Pentecostés. Por eso en ninguna otra parte vemos a los apóstoles o a los discípulos exhortando a la iglesia a que pidan a Dios el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Usted no ve una oración o alguna exhortación donde el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, en la carta a los Hebreos, donde se exhorte a la iglesia: pidan el Espíritu Santo y que sean bautizados, en el Espíritu Santo y fuego, como se escucha esta oración en nuestro tiempo. No se puede ver una oración de estas, porque aquí el contexto no está hablando de Pentecostés ni de recibir el Espíritu Santo para salvación, sino que está hablando de juicio. Ahora, al ver esto y estas palabras, Pablo no le queda más que orar a Dios por la iglesia de los tesalonicenses. Y esto por lo que Pablo señala de estos judíos, quienes también hicieron parte del llamamiento de Dios en cuanto a que Israel fue el pueblo escogido, y ellos visiblemente como ciudadanos de Israel pues pertenecían a Israel de forma natural, pero fueron rechazados por su incredulidad, porque no todo israelita es verdaderamente israelita. En otra porción de la palabra enseña esto el apóstol Pablo. Así que Pablo entonces hace una oración en el versículo 11 y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El llamamiento es de Dios, la salvación es de Dios, el propósito es de Dios, la fidelidad es de Dios, la obra es de Dios, la fe es de Dios, el poder es de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, como usamos en nuestro contexto la frase: Dios tenga misericordia de nosotros. Y para terminar, algo que debemos reflexionar nosotros es en lo que dice el versículo 10. Dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hay dos cosas que harán los redimidos cuando Cristo venga: glorificar a Cristo y admirar a Jesús. Y aunque lo dice como acciones futuras, realmente son cosas que ya deben estar haciendo. Aunque lo presenta como que cuando venga el Señor, cuando venga Cristo, va a ser glorificado en sus santos y va a ser admirado en los que creyeron, lo presenta como acciones futuras. Es algo que ya nosotros debemos estar haciendo hoy. Y en particular, yo quiero que reflexionemos sobre la palabra admirar a Jesús, donde dice: y ser admirado en todos los que creyeron. Esta palabra admirar viene del griego taumazo, que significa maravillarse, sorprenderse, admirarse. Y esto nos genera a nosotros una pregunta. ¿Nos maravillamos de Dios? ¿Nos sorprendemos con las cosas de Dios? ¿Nos admiramos de las cosas de Dios? Un estado peligroso para el creyente es que pasen los días y Dios pase desapercibido. Es decir, que las cosas de Dios no nos maravillen, no nos sorprenda y no nos cause admiración. Ni cuando leemos su palabra, ni cuando la escuchamos, ni cuando oramos, ni cuando nos congregamos, ni en el diario vivir cotidiano podemos observar en las cosas que Dios obra a favor nuestro, o aún no tan a favor que nos pueda generar admiración, sorpresa y darle gloria a Dios. Y vamos a hacer lectura de cómo el poder de Dios se manifiesta aún en la cotidianidad nuestra, pero que a veces nosotros pasamos desapercibidas las cosas que Dios hace. Salmo 19, versículo 1 al 10. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Podemos mirar cómo las maravillas, el poder de Dios, la gloria de Dios se transmite de un día a otro día, de una noche a otra noche, y cómo hay un lenguaje no audible, pero hay un mensaje que se transmite, y que a veces nosotros, cuando nos cerramos más en las preocupaciones de esta vida, podemos ignorar la gloria de Dios, su poder y sus maravillas en la cotidianidad. Y también dice Romanos 1, 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y escuche esto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El testimonio de Dios es fiel, es evidente y no hay excusa. ¿Y cuál es la reacción del hombre? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Un estado peligroso para el creyente es que pasen los días y Dios pase desapercibido. Que las cosas de Dios no nos maraville, no nos sorprenda y no nos cause admiración. Y terminamos con esta pregunta. ¿Nos sigue causando admiración Jesús? ¿Podemos leer la palabra y admirar a Jesús? Si no, esto es para reflexionar, para mirar, para meditar y poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y admirar su gloria, su salvación y su redención y darle todo el honor y el reconocimiento. El justo juicio de Dios. Bien, en el próximo video estaremos compartiendo sobre el capítulo 2 y allí vamos a continuar con este estudio expositivo capítulo por capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses. Así que no siendo más, el Señor les continúe bendiciendo.